Soy Alejo Smirnov, el director de la revista Prensario, y es un gusto absoluto participar en Sport TV Series para US Hispanic y Latinoamérica. Y el motivo del movilizador del panel es justamente una palabra extraña que es gamificación, que tiene que ver con las apuestas, con el betting, y lo interesante es cómo acercarlos, cómo integrarlos con las emisiones deportivas, como pasa en otros lados del mundo, concretamente en Europa y en Estados Unidos en un alto grado, y si bien en Latinoamérica existe, es distinto lo que pasa en los distintos países. En algunos lados ya se hace, en otros no se hace y en algunos está prohibido. Así que es genial tener este grupo de panelistas. Tenemos aquí a Rodrigo Carvajal, director ejecutivo de Teletrack de Chile, que él incluso ya tiene una experiencia, un recorrido en esto de unir emisiones deportivas con las apuestas. Y a diferencia de muchos momentos de este día en Sport TV Series, tenemos justamente a gente del otro lado del mostrador en este tema, que es Hugo Llanos, CEO de White Play de Colombia, y Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total de Perú. Así que ellos nos van a dar la visión muy clara desde su lado de por qué no ha pasado esto todavía de poder integrar más a las apuestas, a los operadores de apuestas con las emisiones deportivas, que en un momento de pandemia donde hay que maximizar los ingresos sería un gran aporte para los broadcasters. Pero entonces vamos a empezar, por favor, primero con Rodrigo Carvajal, con su experiencia que tiene ya en Chile y desde Teletrack por el tema justamente de las emisiones de carreras de caballos y cómo es tu primer mensaje para esto de unir a las emisiones deportivas, al broadcasting, con las apuestas. Rodrigo. Bueno, primero que todo, quiero saludarlos a todos. Muy buenas tardes, Hugo, Gonzalo, Alejo, a ti por supuesto, a Silvia, Ariel, que nos invitaron a participar, así que para nosotros como Teletrack es un honor, el segundo año de alguna manera de participar. El año pasado estuvimos en mayo, bueno, este año la pandemia ha dicho algo distinto. Mira, en nuestro caso, como tú bien lo mencionaste, para nosotros, de alguna manera, la necesidad te va creando, ¿cierto? Y te va abriendo la mente para hacer cosas. La verdad que el canal Teletrack existe desde el año 2000. Sin embargo, antes, esto era un sistema para apostar solo en los hipódromos y la marca se llamaba Teletrack, ¿no es cierto? Porque ya se podían hacer apuestas en línea entre las sucursales. Entre ellas se podían comunicar, entonces iba un apostador físicamente a apostar. Pero pasaba de que esto era un circuito cerrado de televisión y de alguna manera el interés era poder convertir este canal, porque era bonito, ¿no es cierto? Así lo miraban en ese minuto los gerentes, un canal bonito de deporte, ¿no es cierto? Porque los caballos son bonitos, hay muchos colores, el deporte es alegría, en fin, y era una manera de masificar, dado que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La hípica, por esencia, es un deporte de personas viejas, ¿no es cierto? Personas mayores. Hay poca juventud. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue abrir un canal en canal de cable, que en la época era Metrópolis, que hoy día es BTR, y ese fue nuestro primer canal para poder exhibir nuestras carreras de caballo, pero evidentemente salía el tema de las apuestas a un costado. Y esas apuestas eran válidas, ¿no es cierto?, en casi 300 sucursales de Teletrack que tenemos en Chile. Y así empezó a avanzar los años de esto. Empezamos a tener, bueno, teníamos los 4 principales hipódromos de Chile, que es Club Hípico de Concepción, Sporting de Viña del Mar, Club Hípico de Santiago e Hipódromo Chile. También en un principio tuvimos el Club Hípico de Antofagasta, pero luego cerró por un tema inmobiliario, cerró el lugar. Y empezó a avanzar esto, pero no empezó a pasar de cómo podíamos nosotros atraer público y público más joven. Y ahí vimos una oportunidad de llevar nuestras transmisiones de televisión no solo a todos los cable operadores. De hecho, el año pasado, justamente en esta época, inauguramos en DirecTV. Por lo tanto, ya teníamos Telefónica, Movistar, Claro, en fin, BTR, GTD, Telefónica al Sur, en fin. Y DirecTV fue el último que nos faltaba. Pero antes de eso empezamos a experimentar con las apuestas vía Phonotrack, vía un teléfono,
Y después empezamos a incluir Transbank, que es una operadora, ¿no es cierto?, tarjeta de crédito para poder apostar en línea. Y empezamos a aprender justamente de los grandes, como los que están aquí, me acompañan hoy día en este panel, y de otros, porque ellos sí resolvieron eso. Y para nosotros eso fue una oportunidad. Pero nosotros partimos al revés de ellos. Nosotros partimos desde el deporte y tuvimos una necesidad. Y bueno, y con la pandemia, evidentemente, hasta el día presente, tuvimos que cerrar todas las sucursales de Teletrack porque evidentemente en esos lugares no se pudiera respetar la distancia física ni nada de eso. Por lo tanto, hoy día 100% de nuestro negocio hoy día es en bien, y compartido con un call center que hicimos y que tuvimos que reforzar. Pero yo te digo que hoy día el 80% de la venta es a través del streaming. Por lo tanto, para nosotros ha sido una gran oportunidad porque nos obligó a probarnos en una plataforma que antes para nosotros era, bueno, primero no existía, después fue un segundo lugar y hoy día es la primera. Y así como van las cosas, hay que pensar de que probablemente hasta mediados del próximo año, siendo súper positivo que la vacuna esté disponible a principios del próximo año, son 5 o 6 meses que te demora en poder tener a tu población sana. Por lo tanto, estamos pensando que a junio del próximo año vamos a mantener esto. Y los números nos han acompañado mucho. Si bien es cierto, aún no llegamos a vender lo que vendíamos por jornada de carreras, estamos cerca. Y tengamos presente que estuvimos 5 meses con la actividad en Chile completamente parada. Teníamos que traer de la costa oeste de Estados Unidos carreras, algunas de Europa a medida que se fueron abriendo. Por lo tanto, ha sido una oportunidad y por supuesto que día a día aprendemos de empresas como la que lidera Hugo, como la que lidera Gonzalo y otras, porque ellos han hecho muy bien lo que saben hacer y nosotros de alguna manera fuimos aprendiendo y tomándolo. Esa fue nuestra experiencia. Por lo tanto, para nosotros fue una oportunidad porque nosotros partimos al lado del derecho de transmisión, del derecho deportivo, de los copyrights, y fuimos de alguna manera tomando ese camino. Y hoy día tenemos un caso en que somos, entre comillas, ¿no es cierto? Digo entre comillas porque estamos todavía en medio de una pandemia, autosustentable y autosostenible. Recordemos que el Estado de Chile a la hípica no la apoya ni la ayuda como en otros países de la región. Al contrario, de todo lo que nosotros recaudamos, el 3% lo graba el Estado de Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que producir carreras, importar nuestras carreras, exportar otras carreras de otros hipódromos, a la cual le llamamos el simulcasting, y todo esto desplegarlo en una plataforma para que las personas hoy día puedan jugar. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que ellos ya tienen avanzado hace mucho rato es ahora tener una aplicación, porque esto lo tenemos en la web y en un call center. El siguiente paso es una aplicación. Excelente. Y entonces, para Hugo primero y después para Gonzalo, ¿ustedes creen que el aporte justamente que pueden hacer ustedes desde los operadores de apuestas para las emisiones deportivas, para que pueda haber acuerdos de revenue share, de incrementar los ingresos para ambas partes, es importante, puede ser muy significativo? Y no solo eso, sino en uno de los motivos generales del panel de Sportive Series, si ustedes creen que puede generar engagement con el público. ¿Cuál es su opinión? Hugo primero si quieres y luego Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sin duda que es algo muy importante, algo muy útil. Hemos hablado varias veces y se trata de concientizar un poco que estamos en la industria del entretenimiento. No es solamente apuestas y no es solamente verticales, no es casino, no es bingo, no es póker, no son apuestas. Estamos en el entretenimiento en general. Y por supuesto que ese entretenimiento eh, puede venir acompañado, o mejor dicho, está mejor acompañado con algo visual. Así que en la medida que se pueda tener esa, esa imagen que acompañe a un entretenimiento con las estadísticas que se tengan, es muchísimo mejor. Va en línea con esa gamificación que se quiere buscar, con ese atrapar al usuario. Si uno tiene, por ejemplo, la oportunidad de tener cuotas y de apostar en una carrera de caballos, como lo que bien permite la empresa de Rodrigo, por ejemplo, eh, tal vez si yo no veo la carrera, puede ser, sí, que me gusten los caballos y que esté ahí, pero el hecho de poder mirar
qué es lo que está pasando y poder mirar a los caballos antes de compitan y poder verlos, sin duda que te despierta otra sensación, como que en cierta forma te mete al hipódromo o a la carrera, especialmente en esta etapa que nos toca ahora en la que no podemos estar físicamente en un sitio. La siguiente mejor cosa es poder acercarlo al usuario final, y qué mejor que hacerlo mediante una pantalla en vivo. Hugo, tú decías en alguna charla nuestra previa que tal vez falte un poco de entendimiento desde el lado nuestro, desde el broadcast y desde los que generan las emisiones deportivas al mundo de las apuestas, más allá que lo consideremos entretención. Es decir, con esto de que la necesidad de estar casi en tiempo real con lo que está ocurriendo. Pienso que es un aprendizaje que tenemos que tener de ambas partes, tanto de la parte de los que transmiten los eventos, como de la parte nuestra, que puede ser lo que estamos haciendo, las estadísticas en vivo. Ponía yo el ejemplo de que si queremos hacer algo en vivo, nosotros no tenemos forma de saber qué es lo que va a pasar en el caso de un partido de fútbol, qué es lo que va a pasar durante el partido en vivo, ni saber qué cuota o qué precio o qué probabilidad va a haber de que algo suceda en un partido en vivo. Entonces yo no puedo eh, sacar mucho tiempo antes esa información. Eso se reacciona en vivo, porque es así. Eso es lo que el deporte ocasiona. Muchas veces en la televisión se dice, son los gajes del oficio y las cosas que ocasiona el trabajar en vivo, cuando a veces uno tiene que trabajar sobre la marcha y tener que inventarse cosas. Me parece que es justamente eso, el tratar de conversar las dos industrias y tener esa sinergia de poder entre ambos encontrarle soluciones e innovar cosas. Entiendo que hasta ahora de repente no tenemos la experiencia de hacerlo a esa velocidad, pero bueno, es momento de conversar y tratar de encontrarle justamente una solución. Excelente. Y tú, Gonzalo, ¿qué opinas con tu experiencia en Perú y ustedes que tienen fuerte desarrollo en retail también, de cómo podrían, crecer los ingresos de ambas partes y cómo podrían integrarse más ambos mundos? Y a su vez, mismo lo que tú mismo nos destacaste en alguna charla nuestra previa de esto de que ya mencionamos, del concepto de entretención, ¿no? Porque con lo que comenta Rodrigo, que pasa en Chile con el Estado, que no apoya, en muchos lados puede considerarse que es necesario prohibirlo, evitarlo, y también cómo es eso de evitar lo que puede pasar en España o en Italia y en España, de evitar una saturación que después genere un efecto negativo, ¿no? Sí, gracias Alejo por la introducción. Yo no podría estar más de acuerdo con Hugo, ¿no? Nosotros estamos en el negocio del entretenimiento y creo que ahora se ha generado un fenómeno interesante porque, por lo menos en el Perú y me imagino que en muchos países hoy de Latinoamérica hay falta de entretenimiento. O sea, no puedes ir a un teatro, no puedes ir a un cine, no puedes ir a un casino físicamente, ¿no? Por lo tanto, esta es una alternativa que se presenta y que ha crecido muchísimo, lo hemos podido ver. Me imagino que Hugo en su página, Rodrigo también en su página de Teletrack, porque yo creo que el ser humano al final es una persona que busca el entretenerse. O sea, si bien es cierto, estamos programados para ciertas actividades, una de esas actividades básicas es el entretenerse, el jugar. Somos seres lúdicos y por lo tanto creo que este es un componente muy importante en la vida de nosotros. Eh, Ahora, como lo que comentaba Hugo, es que evidentemente agregarle una parte visual a esta parte en específico de las apuestas deportivas es un plus innegable, ¿no? ¿Quién de nosotros, o por lo menos los que estamos en la industria, en algún momento no ha hecho una apuesta en un partido que tú estás viendo que algo puede suceder, ¿no? Y de pronto dices, ok, voy a apostar a que a lo mejor quizás el siguiente gol lo va a meter el equipo A o el equipo B, ¿no? O sabes que el partido lo veo súper cerrado y ya no vamos a poder, y voy a quedar, o el partido va a quedar empatado, ¿no? Entonces apuesto al empate. Creo yo que este es un componente que le agrega una sazón distinta a los deportes como los conseguimos normalmente. O sea, yo me puedo entretener viendo béisbol, fútbol americano, deportes que quizás en el Perú no son tan populares, pero que una vez que se le agrega el componente de la apuesta, es un componente distinto. Ahora,
Yéndonos un poco más allá, como lo que conveníamos conversando previamente, evidentemente lo que sucede en Colombia, en Perú, en Chile no tanto por la regulación, pero sí efectivamente hay una saturación, ¿no?, de las casas de apuestas en las emisiones de los deportes en vivo. Esto es algo que hay que controlar y hay que ser muy juiciosos, pienso yo, llegar al punto de la autorregulación, porque el espacio, claro, está disponible para comprar, ¿no? O sea, tú puedes comprar diferentes espacios en el estadio, las vallas, los banners en la parte inferior, pero creo yo que si es que nosotros abusamos de esta estrategia, nos puede generar también un revés en nuestros resultados, ¿no? Lo hemos visto en Italia, lo vamos a ver en España, donde en España ya se va a prohibir toda la publicidad. Y lo triste en este caso es que no solo es la publicidad en la televisión, que va a quedar limitada a entre la 1 y las 5 de la mañana, sino que va a quedar limitada también para los patrocinios en las camisetas. Entonces, los equipos de fútbol, que muchos equipos, grandes, pequeños, viven de patrocinios y un componente importante son las casas de apuestas, se van a quedar sin esta ayuda, sin este patrocinio, y esto eventualmente va a ir en contra de toda la industria. Yo creo que esto no lo vamos a ver en el corto plazo, esto lo vamos a ver en el largo plazo, y van a haber ligas que van a ser más competitivas que otras, ¿no? Las que mejor sepan manejar este tema sin llegar a las restricciones que vemos en España, son las que van a ser más exitosas. Excelente. Y Gonzalo, ¿cómo dices que podríamos evitarlo con la autorregulación? ¿Es el único mecanismo? Sí, o sea, bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Yo creo que yo yo soy un defensor del libre mercado, por lo tanto creo que la autorregulación es lo más importante, ¿no? Evidentemente hay regulaciones que imponen los países, pero creo yo que lo importante es que nosotros podamos ser conscientes de que igual el deporte está dirigido a menores de edad, entonces es como que una línea súper delgada entre algo que está viendo un menor de edad y algo que está viendo una persona que puede ser un potencial cliente, ¿no? Podría ser canales distintos, ¿no? Que en algún momento ha sucedido, ¿no? Con publicidades dirigidas para diferentes audiencias, pero sí, creo que lo más importante, por lo menos del lado de la casa de apuestas deportivas, es tener una autorregulación y decir, ok, hasta acá podemos entrar y ya de acá en adelante ya esto es excesivo, ¿no? Claro, perfecto. Y Rodrigo, nuevamente, tú con tu experiencia, ¿qué crees que puede haber alternativas intermedias como para dar un primer paso en los mercados donde todavía no se ha avanzado en esto de, bueno, de integrar las transmisiones deportivas con el betting, para darle más participación a las casas de apuestas dentro de la programación? ¿Cuál crees que serían las alternativas intermedias, los primeros pasos? Bueno, sin lugar a dudas, por supuesto que es muy importante porque es un factor de oportunidad, pero recordemos que salvo México, Colombia o España, ya que hablamos de España, tienen regulaciones muy importantes. Por ejemplo, nosotros en la región Chile no tiene permitido hacer estas apuestas en línea, pero no tiene prohibición de jugar en ellas. Entonces uno probablemente está en estos lugares, ¿no es cierto? Y uno puede apostar a distancia en otros servidores que están fuera de Chile, ¿te fijas? Entonces lo primero pienso yo de que para que se provoque este círculo virtuoso, primero que los países puedan poner un marco legal. Lo segundo, muy importante, lo que menciona Gonzalo, que efectivamente tiene que existir la regulación. Como decimos en Chile, echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, es importantísimo. Nosotros lo hemos visto porque en el caso nuestro, nosotros tenemos en nuestra web 3 maneras de identificar que el jugador sea mayor de 18 años, por ejemplo. Por lo tanto, cuando tú ingresas a esa plataforma, somos muy insistentes, como en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Y ponemos buenos pozos de premios para diferentes tipos de apuestas que contiene la hípica, pero en el canal de televisión, digámoslo, o en la libre recepción de esto, somos más lúdicos, más entretenidos, más de colores, como les decía a la introducción, porque efectivamente nosotros que necesitamos traer más personas que, primero que les simpatice el deporte, porque nosotros lo que hacemos nos dedicamos a una pura cosa, no acá en Chile, por ejemplo, es popular el fútbol, ¿no es cierto?, el tenis, ahora el golf, dado que tenemos un chileno, Nieman, que le está yendo muy bien, y esas son todas cosas que para los chilenos son atractivas de jugar. Pero en nuestro caso, en nuestro negocio, tenemos una autorización muy puntual
que solo lo que tiene que ver con carreras de caballo, producidas en Chile o previamente informado las carreras de caballo que importamos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Argentina, de Perú, bueno, en fin, de diferentes partes. Por lo tanto, dicho eso, por supuesto que el llegar a un mix donde uno primero pueda promover el deporte, porque yo siento que nosotros partimos desde el lado del deporte, pero aun cuando estamos también en el negocio de las apuestas, no nos olvidamos de que tenemos que de alguna manera promover el deporte. Y lo que decía Gonzalo, el ser patrocinadores de equipos de fútbol, por ejemplo, hoy día en Europa uno no se imagina las camisetas del Real o de otros equipos, ¿no es cierto?, sin esto. El que de alguna manera lo vayan limitando, por supuesto que va a atentar contra la industria, porque de alguna manera ya la coloca en un velo, en un manto de oscuro, cuando no lo es, porque como les decía hace un rato, sobre todo en la región, México, Colombia, Perú ha avanzado una enormidad respecto de eso en los últimos 5 años, permite de alguna manera que uno pueda entretenerse y además eventualmente ganar dinero, jugar, te fijas, porque de alguna manera es una emoción extra que te entrega, pero uno al final del día juega. Y eso no hay que perderlo jamás de vista, sobre todo en la época que estamos, donde efectivamente no podemos ir físicamente a un concierto de rock, a una obra de teatro, ir a ver un partido de fútbol, que para muchos nosotros que somos fanáticos del fútbol, ir a gritar un gol. Mañana o esta semana empiezan las eliminatorias del Mundial Qatar, vamos a tener que vivir esto por televisión. Qué mejor que agregar esta otra cuota de emoción. Pero para eso, primero, legislar en la región completa, en todos los países, no en algunos. Segundo, la autorregulación es importante, porque nunca tenemos que olvidarnos que independiente del negocio que estamos, somos humanos, somos padres, somos hijos, y necesitamos que la sociedad avance. Porque además, si ustedes se fijan, el negocio de la apuesta contribuye más de 150 millones de dólares anuales. Por lo tanto, no hay Estado en Latinoamérica y en el mundo que no quiera tener una participación de ello. Por lo tanto, ahí es donde empieza esta cosa media cínica, ¿no es cierto? Que por una parte les gusta que uno pueda como crear empleos, traer negocios, pagar impuestos, pero por la otra te limitan y no te dejan jugar. Entonces, uno se pone ahí en un punto medio que no sabe, eres la perfecta hamburguesa, ¿no es cierto? La carne de la hamburguesa está al medio. Pero sí, por otra parte, se ha avanzado mucho, como dicen nuestros compañeros acá presentes, sobre todo, ¿no es cierto?, en los países que he mencionado, que están aquí presentes, han hecho una muy buena regulación. Yo pienso que sí se pueden llegar a puntos medios, pero siempre hay que invitar a la mesa al Estado, al ente regulador, al legislador. Y eso pienso que debe estar ahí siempre presente. Perfecto. Hugo, ¿tú cuáles crees que son los siguientes pasos que se pueden dar en Colombia concretamente para que se pueda avanzar todavía un poco más? En cuanto a la relación esta con las Sí. transmisiones, pasa que yo no conozco mucho, la verdad, sobre la interna de los que están a cargo de las transmisiones. Lo poco que conozco es, me parece a mí que lo que podríamos ambos, o sea, no solamente algo que otros tengan que hacer, sino que también nosotros mismos, es sentarnos y conversar y ver qué cosas son las que ambos necesitamos. O sea, de repente hay, por decirlo algo simple, hay algún formato especial en el que yo pueda presentar mi información para que pueda ser fácilmente codificada. De repente hay algún tipo de sistema en el que se pueda simplemente actualizar algo rápido en vivo sin tener que presentarlo 10 días antes para que un editor lo maneje. No sé, yo lamentablemente no sé mucho cómo funciona la industria del lado de las transmisiones, pero sí me parece importante que esa conexión se dé y podamos conversar y podamos anotar, bueno, yo necesitaría que pase tal cosa, yo necesitaría que pase tal otra. Me parece que eso es importante. Me gustaría sí agregar en cuanto a lo que dijeron tanto Gonzalo como Rodrigo. Sin duda que la regulación es importante. Pongamos el ejemplo de uno de los países de la regulación más antigua, que es Inglaterra.
Inglaterra, hasta hace unos 20 años, casi todos los equipos estaban patrocinados por algún tipo de cervecera, todos. Y desde el 2000 en adelante, ahora en todo se ve alguna casa de apuestas de por medio. Y uno no puede pensar en la Premier League o alguna de esas que está siendo arreglada o manipulada de algún, en algún sentido. Una de las ventajas que trae la regulación consigo es justamente esa integridad. Ellos tienen que cumplir varias casillas, con varios requisitos para poder aplicar a eso. Y además, un regulador lo que hace al fin y al cabo es proteger a grupos vulnerables. Y ahí entran los menores de edad, la gente que tenga algún problema de ludopatía o qué sé yo. Claro. Entonces es muy importante, sí, combinar esas cosas y entender que si nos organizamos, podemos llegar a grandes cosas, podemos llegar a eso. Y eso no tiene por qué estar al otro lado del mundo o al otro lado del charco en Inglaterra, sino que lo podemos también desarrollar aquí en esta región. Perfecto. Gonzalo, ¿tú ibas a decir algo en un momento? Sí, se han mencionado varios temas que quizás para la audiencia sería importante mencionar, ¿no? Lo primero es que se ha preguntado cuál podría ser una alternativa intermedia. Lo que es importante que sepa la audiencia es que las apuestas deportivas o las carreras de caballos están basadas en estadísticas, ¿ok? Las estadísticas son súper importantes. Entonces, yo creo que como alternativa media se podría buscar hacer algún tipo de banner, ya sea vertical u horizontal, donde te vaya mostrando estadística en vivo, ¿no? Posesión del balón, ataques peligrosos, porcentaje de pases exitosos. Hay que recordar que esto es la base de muchos entrenadores también para tomar decisiones en cuanto a la alineación de sus equipos, ¿no? Y saber contra quién están jugando. De hecho, se dio una experiencia muy positiva en el Perú. Perú, después de 36 años, llega a un mundial y lo que dice la experiencia, lo que en este momento el entrenador Gareca utilizó, fue la estadística. O sea, se encargó de convocar a personas que tenían la mayor cantidad de pases exitosos, por ejemplo. No necesariamente era un nombre conocido del mercado, sino que era alguien que hace bien su trabajo en términos de pase, que recorre la cancha, ¿no? Que no está caminando, que llega a ciertas velocidades. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante como insumo para las apuestas deportivas. O sea, es increíblemente rico. Y el otro mito que mencionaba Hugo, que creo que es importante reforzar, que de alguna manera pueda preocupar a alguien que esté externo a la industria de las apuestas deportivas, está referido a la manipulación de partidos, ¿no? La manipulación de partidos efectivamente existe, se ha dado, hay casos muy emblemáticos de esto, pero lo que es importante resaltar son dos cosas. La primera es que el afectado normalmente es la casa de apuestas, o sea, porque uno tiene a veces la concepción de que, claro, están auspiciando y seguramente porque ellos quieren arreglar un partido y tal. No es así. Son miles de casas apuestas en millones, diría yo, en todo el mundo. Entonces, principalmente ellos son los afectados. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Sportbook tenemos la Liga de Bielorrusia, la Liga de Corea. Entonces, digamos que haya un partido arreglado en otra latitud del mundo es complicado para nosotros. Y lo siguiente es que la apuesta deportiva, por las estadísticas que mencionaba, más bien contribuye a detectar estos amaños que van en contra de la integridad del deporte, ¿no? Porque acá lo importante es ver que los resultados se den de manera natural, ¿no? Que es, digamos que lo más importante de las apuestas deportivas, quizás a diferencia de un casino, ¿no? Donde siempre puede haber este halo de que, oh no, la máquina está manipulada porque hay una matemática detrás. No, acá es un resultado que tú estás viendo en tiempo real, que tú viste que la Juventus le ganó al Napoli. O sea, es indubitable que el resultado no depende de nadie más que de los equipos que juegan. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar que el aporte de las casas de apuestas, el aporte de las estadísticas, leía casos de algunos casos que incluso se habían judicializado, en el cual habían podido determinar el amaño, porque si normalmente un jugador tenía un porcentaje de éxito en los pases, ese día no, o constantemente estuvo con un porcentaje de pases por debajo del promedio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aporte que hace la industria y que son parte de los mitos que tenemos que ir desterrando para lograr una mejor comunidad con las transmisiones deportivas.
Bueno, excelente, y no estaríamos tan lejos porque, bueno, lo del porcentaje de posesión y ese tipo de información ya se maneja de manera bastante habitual en las emisiones deportivas, o sea que un paso siguiente puede ser dar más información relevante que incluso ayude a esta interacción bueno, con el betting. En el exterior, justamente con ese gran desarrollo que hay, muchas de las casas de apuestas principales hacen uso de sus derechos e incluso han llegado a hacer sus propias señales, como un caso, por supuesto, lo que ya ha puesto en marcha Rodrigo. Entonces, ¿podrían estar ustedes tentados a implementar su propia OTT, su propia señal de alguna manera, para aprovechar determinados derechos o directamente llegar al público de manera directa, como va evolucionando el mercado incluso de la televisión? Eso puede ser más para Hugo y para Gonzalo en este caso, porque Rodrigo ya lo tiene implementado, ¿no? Justamente, hago Sí, simplemente por favor, Rodrigo. que, claro, nosotros efectivamente, yo creo que más lo tiene que resolver Hugo con Gonzalo respecto a esa pregunta, pero claro, para nosotros también puede ser una oportunidad de negocio el también aportar y no solamente transmitir lo que nosotros hacemos, sino que además ser partners de algunas casas de apuestas y por supuesto tener el revenue share respectivo, y eso también pasa a ser un negocio win-win, ¿te fijas? Porque yo también coloco y dispongo de esos derechos. Excelente. Y en el caso, Hugo, ustedes podrían llegar a evaluar, porque ahora la tecnología permite, bueno, implementar de manera no demasiado difícil, si bien ya estarían pasando a otra industria, lo de su propia OTT, empezar a ustedes mismos a hacer algo parecido a lo que tal vez implementó Teletrack en Chile. ¿Les puede resultar atractivo en el mediano o largo plazo o prefieren confiar en lo que ya existe e integrarse? Cuando yo era chico había un dicho que era zapatero a tus zapatos. Yo pienso que si bien es cierto es algo que se podría intentar incursionar, y eso por supuesto que depende de la capacidad que tenga cada uno como empresa, pienso que más bien lo que se estila hoy en día es tratar de abrir estos puentes y abrir estos nexos y tratar de hacer estas conexiones. Existen muchos proveedores de streaming hoy en día, exclusivamente para las casas de apuestas incluso, y son todos muy buenos y tienen los derechos sobre los deportes. Eh, yo no sé hasta qué punto podamos nosotros como industria hacer algo masivo con la calidad que sí puede traer alguien que ya se dedica a eso, que ya tiene las cámaras, que ya tiene el conocimiento al respecto, porque yo meterme a aprender algo que de repente si puedo simplemente hacer una sociedad o hacer un acuerdo de colaboración entre ambos, se podría solucionar. Y así es, como bien dice Rodrigo, digamos que ambas partes ganan. De nuevo, eso pienso que dependería mucho de cada uno. O sea, sin duda que hay casas de apuestas que tienen su propia fuente o su propia forma de hacer esa transmisión de partidos, pero no sé si sea algo que se pueda hacer masivo, especialmente por el tema de los derechos, que ya los que hacen la transmisión los tienen. Claro. Sí, Gonzalo. Sí, yo tengo dos cosas por aportar, ¿no? Yo lo veo, la verdad, sumamente lejano, principalmente por dos motivos. El primero es que estas aplicaciones OTT requieren del Internet, ¿no? Si bien es cierto, la penetración en el Perú del Internet es bastante alta, aún tenemos ciertas brechas respecto a los planes, por ejemplo, de datos, ¿no? Sí, claro, la gente utiliza Netflix y algunas otras plataformas, pero digamos que la señal que viene por cable o en vivo es una señal que no les cuesta, entre comillas, ¿no? El utilizar el plan de datos para estas personas es una barrera que es importante y que hay que tenerla presente. O sea, no se trata de, sí, ok, tengo el streaming. Se trata de que la gente, el segmento a la que nos dirijamos, ¿no? Porque yo por ejemplo, me dirijo a un segmento CD, este Claro. segmento pueda tener un equipo que pueda reproducir el video de una manera adecuada y que además tenga el plan de datos también de otra manera adecuada. Y un factor adicional, porque nosotros en algún momento hemos probado el streaming también de los partidos, es que somos animales de costumbre, ¿no? Entonces,
el hecho, por lo menos lo que nos pasó en la experiencia que tuvimos en la Copa América cuando tuvimos el streaming, el ver un partido en Perú y no escuchar a tu locutor favorito, ¿no? Que es el de la emisora, que normalmente la gente se junta en las casas y lo escucha y tiene la emoción, tiene la forma del grito de gol característico, y verlo en tu teléfono, digamos que sin audio a veces, o con un audio en inglés, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo sí coincido con Hugo en que zapatero tus zapatos, ¿no? El negocio o la industria de la transmisión de deportes es tan amplio que creo que hasta le faltaríamos el respeto diciendo, sí, claro, lo podemos hacer nosotros también en cualquier momento, ¿no? Claro. Sí, sí, igual eso va a ir evolucionando desde luego, va a haber más opciones, pero sí, es muy posible que todavía falte. Rodrigo, tú mencionaste justamente que en esta pandemia el streaming fue finalmente lo que, a donde ustedes más se tuvieron que enfocar para mantener los ingresos y seguir trabajando. ¿Qué aprendizajes tuviste justamente en esta interacción con el streaming y qué cosas nuevas surgieron y también qué pudieron implementar con esto de tener más repentización respecto a la posibilidad de apostar en tiempo real? Bueno, lo primero que nos pudimos dar cuenta es que esto que partió como un experimento hace unos años para captar nuevos clientes, sí servía y nos sirvió mucho, la verdad, porque si no lo hubiéramos tenido desarrollado como lo teníamos desarrollado, estaríamos hoy día muy en problemas, porque levantar una plataforma que tenga muchos concurrentes, el chiste, como dicen los mexicanos, de este tipo de alternativas es lo que planteaba delante Hugo, que tienen que ser banners, winchas que van pasando constantemente con información al segundo. Con la hípica pasa lo mismo, porque primero las carreras son cada 25 minutos, pero entre que presentan la lista de caballo al momento que parte la carrera, van pasando muchas cosas también, donde hay un caballo que se hace favorito, de pronto hay alguna información que manejan distintos tipos de players y convierten en favorito a otro, se retira un caballo de último minuto porque se metió mal en el partidor, ocurre realmente muchas cosas. ¿Qué nos sirvió a nosotros? Primero derribar un mito de que nuestra audiencia, aun cuando es de edad, era ignorante digitalmente. Ese fue un primer mito derribado, de que si bien es cierto, ocurre y eso es parte de la vida, no lo era tanto. Aprendió rápidamente, hicimos tutoriales realmente extensos, un tutorial ahí puesto en televisión de rato, de minutos para surtir efecto. Segundo, sí, tuvimos que apoyarnos con un call center, sin lugar a duda tuvimos que agregar algunas telefonistas más, pero la parte streaming subió mucho. Entonces, nos sirvió primero ahora para darnos cuenta de que tenemos que robustecerlo, porque probablemente en los próximos años esto se va a transformar, más aún si que ahora queremos crear una aplicación donde sea un swap, ¿no es cierto?, muy fácil de operar. Por lo tanto, ya tenemos un start over que no lo teníamos antes de la pandemia, o que lo teníamos pero no lo creíamos realmente. Porque como lo mencionaban acá mis compañeros, ¿no es cierto?, del panel, primero nosotros somos especialistas en hacer hípica. Ahí partimos, ¿no es cierto?, en producir carreras de caballo. Y ahí están los sportbook, ¿no es cierto?, están los estadísticos, los que hacen el programa, los handicappers, hay una serie de cosas. Después, como teníamos que hacer por la regulación en Chile, nosotros tenemos que tener toda la plataforma. O sea, si armamos estas 200 o 300 sucursales de Teletrack, son nuestras, nosotros tenemos que arrendarlas, contratar a la gente, preocuparnos de la luz, del agua, de los datos, de todo, los televisores, todo lo que está ahí adentro. Y esa es una mochila, es una carga a nivel país muy grande, son 4.000 y tantos kilómetros de norte a sur que hay que cubrir con fibra óptica, con datos al segundo, porque esto cambia, nuestros refresh son cada 7 segundos, por lo tanto te demora 30 segundos y pasaste casi 4 ciclos de apuestas, que eso cambia mucho. Segundo, que como todo, y les debe ocurrir también en las casas de apuestas, cuando tú apuestas a un partido de fútbol, a un partido de tenis, a lo que sea, normalmente el apostador, son poco el apostador que se adelanta un día, horas, normalmente se quiere acercar a la ventanilla, como decimos en Chile. Va a partir y ahí yo quiero apostar mi dólar en una apuesta. Entonces, hoy día
primero que todo nos hace mirar hoy día cómo están resolviendo ciertas cosas que nosotros vimos las casas de apuestas, porque ellos sí son expertos en el dato, en manejar datos, en refrescar, en crear, ¿te fijas? Eso nosotros lo tenemos que aplicar, porque ahora estamos a puertas de tener que empezar a trabajar en una aplicación. Cómo ahora evangelizar a nuestro público objetivo respecto de esto, porque ya tomó confianza, o sea, ya se dio cuenta de que esto sirve, como decían delante creo que Hugo, no hay cosas maliciosas puestas en eso, porque efectivamente si algo ocurre, te rebota la ola, te cae a uno mismo, por lo tanto uno tiene que manejar muy bien la transparencia del juego, esto de que sea muy rápido también te permite manejar esas variables. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender ahora de ellos? De ellos tenemos que aprender para poder nosotros ahora hacernos más profesionales en esto, ya que el tema del deporte, tenemos los derechos, lo tenemos resuelto hace muchos años, hoy día tenemos que hacernos expertos en esto otro para poder seguir conviviendo en esta industria. Claro. Excelente. Probablemente hay mucho por hacer desde el punto de vista de la industria misma en el vínculo con las apuestas y también en ese acercamiento que mencionaban tanto Hugo como Gonzalo. Bueno, de todas maneras, como decía yo al principio, no es lo mismo el nivel de desarrollo que hay justamente en Colombia, en Perú, en México y hasta cierto punto en Chile que en otros países tal vez como Argentina. Entonces, Hugo, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en los otros países de Latinoamérica? ¿Cómo puede avanzar ya como última pregunta para que todo vaya homogeneizándose en la región? Bueno, sin duda que hay un interés real de todos en la región en ir en pro de esa regulación. De eso no se puede negar. Hay algunos que están o que estamos más cerca que otros, sí, pero creo que todos están por ahora mirando cómo es que esto se viene dando en otros sitios, mirando cómo es que se puede aplicar cada uno en su realidad, en su región, digamos, en su país. Y sí, la idea, estamos todos ahora hablando de, bueno, quién va a ser el próximo, ¿no? Pues Argentina tiene ya algunas provincias reguladas, Perú está desde hace algunos años eh, cerca, digamos, de hacer la regulación. Brasil lo mismo, viene ya conversando también acerca de eso. Así que sin duda que hay un escenario ahí optimista para futuro, de que esto eh, va a crecer y con ese crecimiento pues, tiene que venir la educación al respecto, tiene que venir esa información, tiene que venir acompañado de quitar un poco esos mitos y ese tabú alrededor de las cosas, porque la gente va a poder verlo digamos que de primera mano sin tener nada turbio detrás. Y ese es el beneficio, es la ventaja. Perfecto. Y tú, Gonzalo, entonces también eres optimista en cuanto a que se pueda avanzar en toda la región, como de hecho avanzaron un poco más, tal vez ustedes. Y bueno, yo creo que es una actividad que necesita regularse por el bien de todos los actores que participan en ella, ¿no? Desde el punto de vista de protección al consumidor, desde el punto de vista del operador y desde el punto de vista del proveedor, ¿no? Fuera de que para el Estado esto signifique un ingreso importante, ¿no? Vemos el ejemplo de Colombia con mucha envidia de cómo esta industria está prácticamente blindada, ¿no? Porque los impuestos van a la salud. Entonces, nadie pensaría, creo yo, en más bien desalentar la industria, ¿no? Sino que se busca que crezca de una forma sana, ¿no? Lamentablemente creo yo que el contexto político en nuestros países a veces no es un buen acompañante, ¿no? Lo digo en el caso de Perú, principalmente estamos sufriendo mucho actualmente con la parte política, pero sí creo en una regulación, creo que es importante, sobre todo porque si lo ven del punto de vista de las casas televisivas, tienen que saber que las casas de apuestas están licenciadas, ¿no? Y son las únicas autorizadas a hacer la propaganda, por ejemplo, ¿no? En un partido de fútbol. Claro. Y eso, entre todos nos tenemos que proteger, porque acá lo importante también hay que tener en cuenta es la actividad ilegal de las apuestas deportivas, que
no dan un empleo digno, que no pagan impuestos, ¿no? Que pueden estafar en cualquier momento al consumidor. Entonces, hay que tener un marco de con quién se hace negocios en beneficio de la industria, ¿no? De ambas industrias. Claro, excelente. Y entonces, bueno, ya prácticamente cerrando el panel, que nos quedan ahí unos minutos, como reflexión final, no sé, Hugo, tú, en definitiva, si Colombia es uno de los mercados más avanzados en eso, ¿cómo está entonces, un poco retomando lo que tomó Gonzalo, el nexo con el gobierno? Es decir, ¿cómo es esto de la parte impositiva y la parte regulatoria? Bueno, Colombia fue el primero en Latinoamérica en tener una regulación como tal. Sí, aquí se hace por medio de Coljuegos. Y la regulación, o sea, Coljuegos hace un buen trabajo. Aquí se está trabajando bien. Son 17 competidores, si mal no recuerdo. Este, y por supuesto que pueden haber discusiones de que esta parte es muy estricta o que esta parte podría ser mejor. Y sí, hay cosas por mejorar, por supuesto, pero como un primer paso se ve que se está dando resultados. Y es más, en la región están justamente, como dice Gonzalo, tomando un poco esa idea de Claro, Coljuegos, que además está acompañado del gobierno. Esto es una sola línea, digamos. Eh, el hecho de que vaya para la salud, por supuesto que los impuestos, por supuesto que es algo bueno, y para eso está el regulador, para encargarse que todos cumplan con ciertas condiciones, que nos dan una lista de requisitos para cada casa de apuestas que tenemos que cumplir. Esto es, por ejemplo, no tener ningún menor de edad en el sitio, claro. poder tener un esquema o un proceso, digamos, de juego responsable, es tener una serie de cosas. Así que sí, el hecho de tener el regulador aquí es algo muy bueno, que viene dando resultados. Cada año están compartiendo digamos, los montos que se pagan en impuestos y, por lo que entiendo, estamos todos contentos. Si bien es cierto, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y eso viene con el tiempo. Durante la pandemia, Coljuegos sacó un par de reglas más para permitir, por ejemplo, los juegos virtuales, para permitir, por ejemplo, parte de casino. Así que sí, estamos en el camino correcto. Se está mejorando, sí. Por lo que tú comentas, bueno, puede ser un caso que se continúe o que se siga en el resto de Latinoamérica, y también para estos siguientes pasos de mayor interacción con las emisiones deportivas, con el broadcast en definitiva, ¿no? Sí, sin duda. Tú, Gonzalo, ¿cómo coincides con eso? Sí, definitivamente, ¿no? Solo para explicar brevemente la situación de Perú, nuestro ordenamiento jurídico dice que Eh, nosotros podemos hacer Perdón, ten en cuenta, nos queda un minutito, ¿eh? sí, Así que sí, como cierras tú ya directamente. todo lo que no está prohibido. Entonces las apuestas deportivas son legales, hay muchos convenios entre las casas de apuestas y las casas televisivas, pero nada, necesitamos, creo yo, una regulación por el bien de todos, y qué mejor si es tomando el ejemplo de Colombia, ¿no? Excelente. Una frase más, Rodrigo, y estamos entonces. Bueno, no me quedan más palabras que agradecer. Miramos con mucha envidia sana a nuestros amigos de Colombia, porque efectivamente nosotros también quisiéramos avanzar, porque no solamente nuestra industria, sino que la industria de los casinos y por supuesto de las otras plataformas que contribuyen también a la diversión y sobre todo del deporte. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Hugo, Gonzalo, por haberme invitado, y dejo las palabras a ti, Alejandro, porque realmente fue un placer esta conversación. Lo mismo para mí, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y seguimos en contacto. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. A Gracias. las órdenes.